Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Continuamos con la mesa 11, prensa, género y representaciones de lo femenino y lo masculino. En esta ocasión vamos a escuchar a Iván López Gallo del Instituto de Investigaciones Dr. José Mario Aldis Mora, con su charla titulada La prensa como área de combate, las disputas por el control del taekwondo mexicano en los impresos periodísticos 1980-1991. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Bienvenido, Iván. Te escuchamos. Gracias, Bere, gracias a todos. Y bueno, quisiera primero que nada agradecer a las personas que organizan este 14º encuentro ya internacional de historiadores de la prensa por permitirnos presentar nuestras investigaciones en un foro tan importante y en mi caso también, pues por permitirme hacerlo de manera remota dada la imposibilidad de asistir a la hermosa ciudad de Zacatecas. A lo largo de la historia del México independiente, la prensa de nuestro país ha sido un espacio en el que se han dado diversas batallas, desde las ideológicas que se llevaron a cabo en el siglo XIX, cuando los periódicos fueron declarados instrumentos de combate al servicio de camarillas políticas bien identificadas, ya fuera liberales, conservadoras, monarquistas, republicanas o centralistas y federalistas, hasta la batalla que durante la década de 1980 dieron los maestros de Taekwondo que buscaban arrebatarle a Moon Dae-won el control de la Federación Mexicana de esta disciplina, con el objetivo de que sus competidores tuvieran acceso a las competencias internacionales que desde 1973 comenzaron a llevarse a cabo en diversas partes del mundo. Antes de entrar en materia, es decir, antes de mostrar cómo los opositores a Moon se valieron de los impresos periodísticos para atacarlo, tanto a él como a su organización, debo hacer dos puntualizaciones. La primera es que la prensa mexicana comenzó a ocuparse del taekwondo a partir del 27 de mayo de 1973, y esto por el primer campeonato mundial de la especialidad que se llevó a cabo en Corea. Este día, tanto el Esto como el Informador dieron a conocer que México ocupaba el tercer lugar de lo que la agencia noticiosa AFP, la autora de la nota que reprodujeron estos diarios, definió como una lucha defensiva coreana. No se sabía lo que era el taekwondo. Cabe mencionar que el número de noticias sobre taekwondo publicadas en la década de 1970 por la prensa mexicana fue muy escaso, porque con excepción de los diarios Estadio y Ovaciones, en menor medida Ovaciones que Estadio, no le hacían caso, ¿no? Pero aumentó durante la década siguiente, gracias a la lucha que se dio por el control de la Federación Mexicana de Taekwondo, la cercanía de los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y los problemas que se suscitaron en su eliminatoria. El segundo punto a resaltar es que el taekwondo es un arte marcial coreano que hace énfasis en el uso de patadas y comenzó a practicarse en México en 1969, gracias a los maestros coreanos An Dae-sup y Moon Dae-won. El primero de ellos, An, estuvo en nuestro país una corta temporada de 1969, pero le enseñó su sistema a maestros como Agustín Guerra, quien fundó la escuela Jido Kwan, que ha llegado hasta nuestros días. Moon, por su parte, vino a la capital de la República para dar clases en la escuela del doctor Manuel Mondragón y Calv, el mismo que hasta hace algunos años, o que hace algunos años fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y comisionado nacional contra las adicciones del gobierno de Enrique Peña Nieto. El apoyo político y económico que le dio el doctor Mondragón y Calv contribuyó a que Moon creara una de las organizaciones privadas de taekwondo más poderosas del mundo, probablemente la más grande, y que durante muchos años controló lo que pasaba en este sistema en nuestro país, una asociación llamada Mudo Kwan de México. Así, de tener una escuela en 1969, al terminar la década de 1970, Mudo Kwan tenía planteles en diversas ciudades de la República y, aunque había otras organizaciones de taekwondo mucho más pequeñas como las que dirigían Agustín Guerra, Sergio Chávez o Francisco Meléndez, Moon era quien decidía quiénes representaban a México en los campeonatos mundiales que comenzaron a celebrarse cada 2 años a partir de 1973. De hecho, entre 73 y 79, todos los competidores mexicanos que asistieron a este campeonato eran integrantes de Mudo Kwan. Esto gracias a que el profesor Moon fundó en 1976 la Federación Mexicana de Taekwondo, una organización de la que si bien no era formalmente presidente, sí tenía el control total. Empero, un año antes de la fundación de esta federación, sucedió algo que tuvo un fuerte impacto en la década siguiente, y esto es la separación del profesor Moon y el doctor Mondragón y Calv.
que Mondragón atribuye a la muerte de un dominicano a manos de un competidor mexicano en un evento de full contact que se llevó a cabo en República Dominicana, en Santo Domingo. Al darse este rompimiento entre Moon y Mondragón, los estudiantes avanzados de la escuela, prácticamente todos en realidad, siguieron a Moon, entre ellos José Luis Olivares, que era uno de los alumnos más importantes del profesor coreano, pero quien rompió con él en 1980 para crear el Instituto Mexicano de Taekwondo. Y aunque esta no fue la primera vez que un maestro abandonaba la organización, pues antes lo hicieron Travis Lee y Gonzalo Gámez, por ejemplo, sí fue la ocasión en que más escuelas salieron de Mudo Kwan. Durante los años siguientes, a partir de 1980, la prensa fue un espacio en el que se enfrentaron la organización de Moon y quienes buscaban quitarle el control del taekwondo mexicano, y estaban encabezados por José Luis Olivares con el respaldo de Manuel Mondragón y Calvo, quien en 1981 fue designado por el presidente José López Portillo como director del Instituto Nacional del Deporte. Uno de los primeros golpes que le dejó a Modo Kwan el nombramiento de Mondragón fue la cancelación del Mundial que se iba a celebrar en México en 1981, un evento que, de acuerdo con el periodista Armando Satou, costaría alrededor de 6.500.000 pesos, que en aquel entonces, dice Satou, eran una gran suma. Esto es de alrededor de 20, el dólar estaba en alrededor de 23 pesos. Entonces, si lo multiplicamos por dólares, serían más de $282.600. Y aunque el licenciado Guillermo López Portillo, quien había sido director del Instituto Nacional del Deporte antes de Mondragón, había respaldado el proyecto, días después de tomar posesión de este puesto, Mondragón le aseguró a Ovaciones que el órgano a su cargo evitaría autorizar que México sea sede de eventos internacionales que no dejen primeramente una buena imagen al país y que, si no son completamente autofinanciables, no dejen tantas pérdidas económicas. Así, México perdió la oportunidad de organizar su primer campeonato mundial de taekwondo, algo que no logró sino hasta 2013 en la ciudad de Puebla. Como mencioné anteriormente, durante la década de 1970 y hasta bien entrada la de los 80, Mudo Kwan, Moon, controló la Federación Mexicana de Taekwondo y los selectivos que ésta organizaba, por lo que su imparcialidad fue cuestionada en muchas ocasiones en la prensa por los integrantes de otras organizaciones, y les voy a dar algunos ejemplos. En febrero de 1988, Ovaciones publicó que competidores de reconocida valía, así lo dijo, se retiraban decepcionados por la actuación de los jueces, destacando la opinión de Javier Galindo, quien aseguró que del taekwondo, el deporte al que dediqué mi vida, no quiero saber nada. Siempre una sola asociación, Mudo Kwan, es la que sale favorecida. El 3 de junio del 88, Excelsior publicó Alteración de resultados en taekwondo, un artículo que dio seguimiento a la conferencia de prensa que dieron Miguel Ángel Aragonés, Antonio Alcalá, Dolores Noll y Óscar Mendiola, quien era el único campeón del mundo que tenía México. Ellos aseguraban haber sido despojados de sus triunfos en el selectivo para asistir a los Juegos Olímpicos de Seúl 88. ¿Por quién? Por el equipo de jueces integrado en su totalidad por miembros de la organización Mudo Kwan, quienes favorecieron a los deportistas que forman parte de esa escuela. Ese mismo día, Ovaciones hizo eco de la denuncia con el título Fraude en el selectivo olímpico de Taekwondo y publicó una dura carta que el maestro Don Han, presidente de la Pan American Taekwondo, le envió al licenciado Ignacio Campiño, quien era titular de la Federación Mexicana, en la que le aseguró que la guerra de guerrillas efectuada contra escuelas, clubes y organizaciones y la táctica de la Gestapo, así lo puso, de suspender gente sin medidas adecuadas, proporcionando a unas personas más igualdad que a otras, están en contra del verdadero espíritu del taekwondo. Mientras que Uno más Uno publicó que las irregularidades cometidas hacen de este torneo un fraude y una burla para los competidores, público y autoridades del deporte en México. Cabe mencionar que, a diferencia de Excelsior, Uno más Uno dijo que la protesta de los competidores del Instituto Mexicano de Taekwondo se dio a 70 días de haberse celebrado la eliminatoria en cuestión. No fue todo. 6 meses después, Ovaciones publicó Siguen las anomalías en los selectivos de Taekwondo, asegurando que en la eliminatoria para el Panamericano, que habría de celebrarse en Perú, una eliminatoria donde se cobraron 5,000 pesos por entrar, se vio que en la categoría Bantam Mujeres, un juez dio la puntuación correcta a la ganadora, pero como no iba acorde con los intereses de la otra competidora, lo hicieran que volviera a llenar otra papeleta con otro tipo de puntuación,
Esto fue a vista de todos, menciona para hacer énfasis en las irregularidades. En enero de 1989, la prensa dio a conocer la suspensión del selectivo del primer semestre del año en el Distrito Federal debido a que no había gimnasio para llevarlo a cabo. Todo como resultado de querer hacer todo al cuarto para las 12. Así se lo escribió la nota. 2 meses después, Ovaciones dio publicidad, dio a conocer una reunión de varios profesores opositores a Mudo Kwan, quienes se quejaron de todas las anomalías, arbitrariedades, marginaciones y hasta humillaciones por parte de esta élite del taekwondo, encabezada por el profesor Moon, de quien dijeron estar agradecidos por sus enseñanzas, pero que ya no pueden seguir soportando sus imposiciones, pues ya no se trabaja por el deporte, sino por el comercio y el poder. Otra de las cosas señaladas por los impresos mexicanos fue la desorganización de la Federación Mexicana de Taekwondo, y un ejemplo de ello es el trabajo de Gonzalo Hernández para Ovaciones, que da cuenta de la cancelación de un seminario de arbitraje y asegura que no se sabe por qué motivos no existe coordinación para publicar con el debido tiempo los eventos. Nadie sabe cuándo son, nadie sabe cuándo está informado y nadie acude a ellos, que casi siempre se hacen al cuarto para las 12. 2 meses después, este periódico aseguró que continúa la desorganización en la Federación Mexicana de Taekwondo debido a la cancelación del segundo torneo nacional abierto para adultos. Otro de los temas abordados fue el de las sanciones impuestas a diversos profesores opositores a Mudo Kwan, como Sergio Chávez, Gonzalo Gámez, Ramón Albite y José Luis Olivares, quienes en mayo organizaron una conferencia de prensa a la que dieron seguimiento medios como El Nacional y Ovaciones, periódico que publicó la nota Federación Mexicana de Taekwondo sin rumbo fijo, en la que dijo que los profesores mencionados ratificaban que este organismo solo trabaja para la organización Mudo Kwan y el único que hace y deshace y la maneja como quiere es el profesor Moon, incluyendo a continuación la siguiente declaración de Olivares. Da tristeza que en mi propio país se le dé preferencia al extranjero que solo viene a enriquecerse, creando industria en el deporte. Sobre esto, es preciso mencionar que Ernesto Morán, uno de los alumnos más cercanos a Moon hasta 1994, año en que rompió con él, me aseguró que la repartición de los ingresos era muy fácil en Mudo Kwan. Todo era para él, para Moon. Torneos para él, seminarios para él, equipo para él. La escuela vivía de sus alumnos, que pagaban las mensualidades, y un porcentaje del equipo que se vendía, pero pues el equipo era de él. Todo, terminó la cita. Miguel Ángel Montaño, alumno de Morán, recuerda que en la década de 1980 las escuelas se quedaban con el 10% y el 90% de los exámenes era para la organización, aunque con el tiempo se les dio un porcentaje mayor, mientras que de los torneos no les tocaba nada. En una entrevista publicada por Ovaciones el 1 de julio de 1988, Manuel Mondragón y Calv, sin mencionar a Moon por su nombre, dijo que cuando llega un profesor oriental trae otra mentalidad, pero las personas que lo rodean los alaban tanto que terminan por convertirlos en dioses, empezando a quebrantar la disciplina, ya que una cosa es el respeto y otra la barbarie. Claro, los profesores al ver esta situación la aprovechan y es donde en lugar de trabajar por la formación de buenos practicantes de las artes marciales, hacen todo lo contrario y el deporte se convierte en industrias, escudándose precisamente en el deporte. Pero, como si los ingresos obtenidos en Mudo Kwan no fueran suficientes, la Federación Mexicana de Taekwondo, controlada por Moon, realizaba cobros que algunos consideraban excesivos. Al respecto, el 19 de febrero del 88, Ovaciones publicó Deporte o Comercio en el Taekwondo, señalando que los 250,000 pesos que constaba presentar el examen de cinta negra era exagerado y arbitrario, según una encuesta realizada en diversas escuelas del Distrito Federal y el Estado de México, preguntándose a continuación, ¿la federación trabaja en pie del deporte del taekwondo o quiere comerciar con el mismo? En abril de ese año volvió a preguntarse, ¿hasta cuándo la solución en el taekwondo? Y meses después publicó El control en las artes marciales, negocio o deporte, artículo en el que se incluyeron las opiniones de diversos practicantes de taekwondo contra el control que Moon ejercía en la Federación Mexicana, integrantes de las agrupaciones de taekwondo que se oponían a Mudo Kwan. En octubre del 88, una vez terminados los Juegos de Verano en Seúl,
El Nacional publicó las fotografías de unos jóvenes practicantes de Taekwondo junto a las del licenciado Ignacio Campillo, entonces presidente de la Federación, el profesor Moon y los medallistas olímpicos Mónica Torres y Manuel Jurado. Junto a las imágenes, un extenso artículo de Ignacio Córdoba exponía que, según Torres y Jurado, el Taekwondo no es solo una forma de defensa que provoca violencia como la desatada en las grandes concentraciones urbanas. Al contrario, es una forma de vida que da confianza y seguridad al taekwondoín. Le permite ser una persona mejor y le da mayor estabilidad emocional. Más adelante, el artículo menciona que el costo de un equipo varía de acuerdo con la calidad del mismo. Este va de 150 a 250 mil pesos y consiste en antebraceras, espinilleras, concha, suspensorio, peto, casco y dobok, el uniforme, así como cintas que acreditan el grado de aprendizaje de cada quien, exponiendo enseguida que, en el aspecto lucrativo, el taekwondo es un negocio redondo. El cobro de inscripciones, mensualidades, derecho de exámenes, venta de uniformes y equipo lo hacen atractivo. En ese aspecto, sigue la nota de prensa, Jorge Guzmán, director administrativo de Mudo Kwan, reconoció que efectivamente lo dicho líneas arriba, así es. Es como cualquier trabajo, dijo Guzmán, quien labora mucho tendrá más. Sigue la nota. Los programas de Mudo Kwan contemplan llevar a cabo cada 2 meses exámenes de promoción. Para realizarlos, se reúnen como mínimo a 100 estudiantes quienes pagan cada uno hasta 20,000 pesos. Si se suman las 230 escuelas que hay en el país, ¿cuántos millones de pesos no entran? Sin embargo, Guzmán indicó que es cierto que se cobra, pero también se paga al fisco, impuestos, luz, agua, renta de locales, etc. Manuel Jurado, quien además posee una de estas escuelas, mencionó que los profesores tienen una cuenta especial para reunir fondos con la finalidad de poder salir al extranjero a competir. Y es importante puntualizar esto último, porque entre 1973 y bien entrada la década de los 80, no hubo apoyo gubernamental para quienes representaron a México en torneos internacionales. Quienes fueron al primer mundial, cada uno pagó su viaje. Entonces, por este motivo, el profesor Moon decidió crear un fondo para que sus viajes fueran costeados por MDK, organización que en el verano del 88 respondió a las críticas contra su líder en la publicación oficial de su organización, la revista Mudo Kwan, donde publicó, bajo el título de Instituto Mexicano de Taekwondo, los eternos inconformes, que, cito, desde que José Luis Olivares, dirigente del Instituto Mexicano de Taekwondo, se separó de Mudo Kwan, su principal actividad ha sido ventilar su envidia y su rencor, atacando sistemáticamente a nuestra organización e insultando incluso en forma muy personal al profesor Daewon Moon, con quien debería estar agradecido. Las declaraciones que ha hecho a los medios de información a últimas fechas son, en el mejor de los casos, absurdas y fundamentos, sigue diciendo. Dice Olivares que el taekwondo es un gran negocio para Mudo Kwan, porque tiene muchas escuelas, pero él mismo vive del taekwondo que aprendió en Mudo Kwan. Dice también, en un intento por ganarse la simpatía de la gente, que ellos sí son mexicanos y no así Mudo Kwan, según ellos, porque el profesor Moon es extranjero. Con esta mentalidad debería más bien dedicarse a bailar el jarabe tapatío y no al taekwondo, arte marcial coreano y por lo tanto extranjero. Cabe señalar que la mesa directiva de Mudo Kwan está formada en su totalidad por mexicanos y que el mismo profesor Moon es actualmente ciudadano mexicano por nacionalización. Pero lo que es más importante, la labor que ha venido realizando el profesor Moon beneficia a un elevado número de mexicanos. Más adelante es un artículo muy largo que menciona más adelante. En relación con el selectivo para los Juegos Olímpicos de Seúl, insisten en que fueron ellos quienes ganaron las peleas, pero que fueron despojados del triunfo. Para quienes hemos sido testigos de la evolución del taekwondo, esta reacción por parte del instituto no tiene nada de novedosa. Desde que Olivares era miembro de Mudo Kwan, su escuela siempre se caracterizó por ser conflictiva. Simple y sencillamente querían ganar a toda costa. El instituto no ha cambiado en su actitud y es lógico que al perder el selectivo se sientan despojados. Siempre han sido, y por lo visto, seguirán siendo los eternos inconformes. Del lado contrario, los ataques contra el coreano llegaron a un punto culminante el 20 de septiembre del 89, cuando Ovaciones publicó que Moon no tenía bienes materiales ni capital alguno, y es verdad, nos dio pescado y posteriormente nos enseñó a pescar a los que somos pioneros del taekwondo. Pero ¿por qué no dicen a qué precio? Ya que cuando se dio cuenta del gran negocio que era este deporte, no solamente quería que le diéramos el pescado, sino también las redes y finalmente se quedó con la cooperativa.
dejándonos solo los huesos. Posteriormente formó un privilegiado grupo de incondicionales y con el sobado cuento de la gran familia tiene endiosados a sus seguidores. Que nos diga, si le mordimos la mano, de dónde salieron los millones de pesos para la construcción de su palacio en Lomas de la Herradura con gimnasio propio y los continuos viajes a Corea que no cuestan centavos. Y siguieron atacando a Moon. Pero unos meses más adelante, el 27 de abril del 89, el Nacional de Ovaciones dieron a conocer la renuncia de José Ignacio Campillo y un día después la destitución de todo el comité directivo de la Federación Mexicana de Taekwondo. El 6 de mayo se nombró una comisión reorganizadora, bueno, se dio a conocer que se nombró esta comisión y en febrero de 1990 se llevó a cabo una elección para elegir al nuevo presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo. Y déjenme decirles ya para terminar que en esta elección hubo un empate entre la plantilla llamada Unión Nacional, que era la de las escuelas pequeñas, y otra que se llamaba Concertación, que formaban los grupos de Moon y de Olivares. O sea, se olvidaron de todo lo que se habían dicho con el objetivo de mantener el control de la Federación Mexicana de Taekwondo, cosa que al final perdieron. Bueno, hubo periódicos como Uno Más Uno, La Afición, Ovaciones y La Prensa que dieron seguimiento a esto, ¿no? Y con la caída de Moon y del control de la federación, nunca lo recupera, se abre otro momento en el que la prensa se siguen dirimiendo los conflictos entre diversas organizaciones, algo que continúa hasta el día de hoy y que nos muestra que más que por el taekwondo, algunos directivos están más preocupados lamentablemente por los ingresos que esta disciplina podría generarles. Y bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Iván, por tu participación tan interesante acerca de estos conflictos a los que a veces estamos tan cotidianamente inmiscuidos, a veces viendo las escuelas de taekwondo, cuando los hemos practicado y tal, que no damos cuenta en lo que está detrás de ello. Muchas gracias por dar este seguimiento a través de las publicaciones periódicas y esperamos sus comentarios a través de los correos que nos ha proporcionado Iván. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias.